Muy buenas tardes. Mi nombre es Alex Ulloa, director académico del CEC, a nombre del Tribunal Constitucional y a nombre del magistrado Elder Domínguez Haro, que es el director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Le damos la más cordial bienvenida a esta agenda constitucional conversatorio. Vamos a dialogar sobre las relaciones del derecho constitucional, los derechos humanos y la ciencia política. Este producto académico del Centro de Estudios Constitucionales denominado conversatorio tiene el siguiente esquema para que ustedes puedan conocerlo. Básicamente es un diálogo entre nuestros tres panelistas, el magistrado Elder Domínguez Haro y las profesoras Caitlin Morales y Débora Franco. Ellos van a poder dar algunas ideas, se va a separar en dos bloques, cada uno de ellos va a participar alrededor de 7 minutos dando sus opiniones y conceptualizaciones acerca de estas relaciones sobre los conceptos que acabo de indicarles. En ese sentido, voy a también ser una suerte de moderador para que ellos puedan intercambiar las ideas y que ustedes puedan atentamente seguirnos. Vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Elder Domínguez Haro, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y director general del CEC. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Agradezco su siempre valiosa presencia a vuestro decano, el doctor Daniel Ugarte, a la profesora de vuestra facultad, la profesora Franco, la profesora Morales, porque nos va a permitir compartir un diálogo abierto, participativo, democrático, sobre temas de suyo importante dentro de la dinámica del derecho constitucional y dentro del universo jurídico peruano. Permítame señalar algunas ideas que creemos que son necesarias para entender mejor el desarrollo del derecho y otras disciplinas. Y cómo no, el desarrollo del Tribunal Constitucional. Fíjense ustedes, desde que el ser humano aparece en la Tierra, siempre ha querido vivir en armonía, relacionarnos, convivir, coexistir todos nosotros, y para ello siempre ha sido necesario tener normas. Normas de buen trato, normas religiosas, normas políticas, normas familiares. Es decir, nosotros, en el buen sentido de la expresión, estamos condenados a vivir con normas. Y eso está bien, tiene que haber reglas transparentes de convivencia. Y dentro de este mundo normativo, de este universo normativo, aparecen las normas más sofisticadas, como son las normas jurídicas. ¿Sí? Las normas jurídicas que tienen ese carácter obligatorio, vinculante, y aquel que incumple una norma jurídica se le tendría que sancionar. He ahí el rasgo también que difiere de las diferentes otras normas jurídicas, o normas morales, religiosas, etc. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Debemos saber vivir con normas jurídicas. Todos los días nosotros realizamos contratos verbales, escritos o solemnes. El solo hecho de, por ejemplo, ustedes pagar una pensión ya es un contrato. Y comprar un libro, ¿sí?, una gaseosa, agua mineral, ya es un contrato. Entonces, estamos inmersos dentro de un mundo normológico. Entonces, deberíamos, y con mayor razón nosotros, ustedes, como estudiantes de Derecho, entender este fenómeno del ser humano, de vivir con normas jurídicas. Y además, también coexistir con el poder. El poder significa la capacidad de organizarnos todos nosotros. O sea, de poder elegir aquellas personas que van a gobernar. Aquí en el aula, en su aula, quien gobierna es el profesor, porque tiene ese poder. Y el poder del profesor de ordenar el aula, de dictar sus clases, la metodología y el proceso de evaluación. Ese es el poder. Como ustedes podrán apreciar, es la energía que tiene esa persona de organizar. Y eso está bien. Entonces, la norma, el poder es consustancial al ser humano. Porque si todos nosotros que estamos en el auditorio
todos tienen el poder, sería un caos, un desorden, porque cada uno tendría un punto de vista, alguien va a imponer una decisión, si somos 50-50 opiniones. Opiniones sí, pero finalmente alguien tiene que dirigir y tomar la decisión colectiva. Ese es el poder, ¿correcto? Entonces, el problema está en dar el mal uso al poder, y esa es otra cosa, ¿correcto? Entonces así tenemos al derecho. El derecho está de la mano con la norma y el poder. Si alguien me dijera qué es el derecho, yo le tendría que decir que es una ciencia normativa. Con eso no quiere decir que soy positivista. Es que si no hay norma, no hay derecho. Si no hay norma, no hay una disciplina que estudie la norma jurídica, que es el derecho. O sea que entonces cualquier reflexión, análisis que se tenga que ver con el derecho, debemos empezar con la norma jurídica. ¿Sí? Ya. Es decir, todos debemos estar de acuerdo en que la norma jurídica es el punto de inicio para entender el derecho. Diferente ya es definir el derecho sobre la base de la norma. Y ahí ya puede haber pues el naturalismo, el positivismo, el análisis económico del derecho, el realismo jurídico, etc. Pero siempre tiene que existir una norma. Ustedes para entrar a este auditorio no han entrado por la ventana, han tenido que entrar por la puerta, por el inicio. Igual, en el derecho está la norma. Entonces, comprendiendo este fenómeno, ahora quisiera compartir con ustedes el derecho constitucional, el derecho constitucional, y si el derecho constitucional debe ser la puerta de entrada al mundo jurídico. En principio, todas las disciplinas del derecho son importantes. El derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial, laboral, corporativo, el derecho de construcción, derecho administrativo, filosofía del derecho, todas son importantes. Así es. La única diferencia es la ubicación. Si ustedes quieren estudiar derecho procesal penal, tienen que haber estudiado derecho penal. Si quieren estudiar ustedes derecho parlamentario, tienen que haber estudiado primero derecho administrativo, luego antes derecho administrativo y antes derecho constitucional. Es una cadena. ¿Sí? Si ustedes quieren ir al segundo piso, tienen que pasar por el primer piso. O sea, no es cuestión de importancia, ¿no?, sino de ubicación. Jóvenes, tenemos que saber dónde ubicarnos. Y para empezar a estudiar toda la disciplina del derecho, empecemos, además de introducción al derecho, o teoría general del derecho, luego, por supuesto, del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada. Y ya la persona podrá luego, ustedes podrán luego especializarse. Es decir, estudien el derecho constitucional no para que sean constitucionalistas, no, sino para que conozcan primero las disciplinas básicas del derecho, cómo están regladas en la Constitución, luego derecho laboral, luego derecho penal. Yo, por ejemplo, no me gustaba el derecho laboral, pero que tenía que estudiar porque hay que estudiar las normas básicas. La especialización viene después. Primer punto. Segundo punto, no basta el derecho constitucional, es importante un enfoque interdisciplinario. Es decir, no solamente debemos estudiar el derecho o el derecho constitucional, sino otras disciplinas afines u otras disciplinas que nos van a permitir comprender mejor la experiencia jurídica, el fenómeno jurídico. Eso no quiere decir que debemos leer sin tratar de ser sociólogos, sino leer sociología del derecho, filosofía del derecho, historia del derecho, ¿sí? Ciencias de la salud, por ejemplo, porque ahora hablamos de fecundación in vitro, por ejemplo, tecnología de la información y la bioética, o sea, hay que estudiar ciencias de la salud. Me refiero, no vamos a estudiar, no vamos a ser especialistas, pero sí tener conocimiento de estas disciplinas. Derecho o relaciones internacionales, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes que hay que partir siempre de esa premisa. Estudiar el derecho constitucional y luego otras disciplinas afines. Y dentro de esta gama de disciplinas, la ciencia política forma parte de este enfoque interdisciplinario. ¿Por qué? Llegamos al derecho procesal constitucional. Por lo siguiente, tenemos la Constitución Política del Perú. Correcto, es la ley suprema, es la norma de normas y es la norma de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? La ley fundamental de Bonn, de Alemania, de la década de los 40, en su primer artículo señalaba más o menos lo siguiente:
que los derechos vinculan a los poderes públicos. Vinculan a los poderes públicos, los derechos fundamentales. Es decir, los derechos, nuestros derechos, vinculan, son obligatorios para que los poderes públicos, llámese el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, tengan la obligación de cumplir con sus deberes y crear las condiciones para el cumplimiento de nuestros derechos. Un aporte, es decir, la Constitución ahí significa que es una Constitución que tiene carácter obligatorio, que la Constitución genera derechos pero también genera obligaciones. Como un contrato civil, compra un contrato de compra-venta de un inmueble, el que vende tiene la obligación de otorgar un inmueble, un predio en buen estado, y el que compra cumplir con pagar el valor de ese bien. Igual la Constitución genera derechos y obligaciones. Entonces hay un fiel cumplimiento por todos nosotros de la Constitución. Porque no solamente tiene un carácter político, sino también un carácter jurídico. La Constitución es un documento jurídico y político. Y la Constitución hay que interpretarla. ¿Quién va a interpretar? Todos nosotros. Todos nosotros somos intérpretes de esa norma fundamental. Todos nosotros. Y como nosotros estamos estudiando Derecho, vamos a ser abogados, o ya somos abogados, vamos a hacer una interpretación especial que se llama, obviamente, interpretación jurídica. Entonces, todos nosotros tenemos esa capacidad, esa operación intelectual de saber qué es o cómo se aplica esa norma. O bien ustedes buscan el sentido de interpretación de esa norma, o ustedes le asignan un sentido a la norma objeto de interpretación. Entonces, la interpretación es consustancial al derecho, ¿sí? Y el Tribunal Constitucional, finalmente, quien también es otro intérprete más. Pero por supuesto, si acá hay 40 personas y las 40 personas tienen interpretaciones diferentes y eso es válido, alguien finalmente tiene que dar la última razón. Y si hay conflicto, entonces se llama un juez imparcial, que sería el Tribunal Constitucional, que finalmente va a acoger alguna de las 40 interpretaciones. ¿Correcto? Entonces ahí está la interpretación del Tribunal Constitucional en razón con la Constitución. Pero fíjense ustedes que por el enfoque interdisciplinario, la interpretación que debe hacer el Tribunal Constitucional es una interpretación jurídica y es también una interpretación política de la Constitución. En buena cuenta, si la Constitución es una norma jurídica y política, entonces la interpretación tiene que ser jurídica y política. Y en consecuencia, ciertamente el Tribunal Constitucional es un órgano de control jurídico y político. ¿Correcto? Ese es el modelo, ese es el diseño de la Constitución política. Y ese es el diseño de los diferentes sistemas constitucionales del mundo. Entonces, dentro del mundo académico, dentro del mundo jurídico, dentro de la academia, dentro de la universidad y dentro de las organizaciones del Estado, reconocemos el carácter político y jurídico de la Constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene esa doble dimensión. Lo erróneo es interpretar a la Constitución solo desde el punto de vista jurídico, o interpretar la Constitución solo desde el punto de vista político. Eso es lo erróneo, porque estamos yendo a los dos extremos. Y la naturaleza de la Constitución es jurídico y político. Entonces, cuando quisiéramos nosotros interpretar la cuestión de confianza, si quisiéramos interpretar el voto de censura, si quisiéramos interpretar la libertad de tránsito de las personas, la presunción de inocencia, la interpretación que debe dar el Tribunal Constitucional es una interpretación jurídico y política. ¿Correcto? Pero alguien dirá, pero la política es malo. ¿Cómo vamos a politizar el ordenamiento jurídico del tribunal? Es que se parte de una premisa equivocada. La política, lo político, la actividad política, tiene que ver con el gobierno. La política tiene que ver
con las relaciones entre las personas en un gobierno, en un Estado. La política es estudiada por la ciencia política. Si la política si fuera algo despreciable, si la política probablemente sea un término peyorativo que es diferente, pero la política es activa, es estudiada por la ciencia política. O sea, es una disciplina. La ciencia política estudia el poder político, habíamos hablado del poder, el poder político en la realidad, el poder político con el ciudadano, con las instituciones de un Estado. El derecho constitucional estudia también a ese poder político, pero reglado en la Constitución. ¿Cómo está regulado? En la Constitución. ¿El Congreso es un órgano político? Sí. ¿Es un órgano jurídico? Sí. Y según nuestra Constitución, es un órgano político unicameral, una sola cámara. Pero en otro país ese órgano político es de 2 cámaras, porque así lo está regulando su Constitución. Entonces fíjense ustedes que la política puede variar en función a la Constitución. Si la política es entonces, tiene que ver con una disciplina, tiene que ver con el arte de gobernar, de participar, todos nosotros hacemos política y eso es bueno, pues, porque significa relacionarnos, significa participar. ¿Quién no quisiera participar en el gobierno para hacer las cosas bien? Entonces, si esto es así, entonces nosotros aceptamos que somos un órgano político y jurídico. Claro, yo como magistrado, si yo dijera a todos ustedes, o si estuviera en los medios de prensa o en los ciudadanos, si yo dijera, pues sí, yo soy político, todos se asustarían. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser usted político? Si usted es abogado, si usted es un tribunal constitucional imparcial. Claro, eso es el sentido peyorativo del término, ¿correcto? Porque todos somos políticos, activos, políticos, porque podemos expresar nuestras opiniones también, nuestras ideologías. Eso es bueno, conjunto de ideas sistematizadas. El problema es utilizar la política o el poder para abusar de la política o del poder, que esa es otra cosa, que significa que hay que reprochar. Por supuesto que deberíamos reprochar. Por ejemplo, tenemos acá a Gustavo Zagrebelsky, que es un jurista italiano importante hoy en día. Y él ha sido magistrado también constitucional. Y él, por ejemplo, en este libro que se llama Principios y Votos, el Tribunal Constitucional y la Política, él cuenta su experiencia como magistrado, más de 9 años. Por si acaso, este autor es jurista, es profesor. Él viene de los ámbitos académicos, pero también ingresó al Tribunal Constitucional y después de su experiencia dice lo siguiente, en una sola frase. Más o menos comienza así y dice lo siguiente: la función del Tribunal Constitucional es política, pero al mismo tiempo no pertenece a la política. Resulta esencial en nuestro modo de entender la democracia, pero al mismo tiempo no deriva de la democracia. Es decir, está señalando que el tribunal tiene que ver con la política, pero el Tribunal Constitucional no es igual a la política, pues. Porque la política es tan amplia que el tribunal forma parte de la política, ¿correcto? No solamente lo ha dicho él, un magistrado, también el padre del derecho procesal constitucional en Latinoamérica, Héctor Fixamudio, quien señala que el Tribunal Constitucional es un órgano político y jurídico. Entonces, si a mí me preguntaran ¿qué soy yo? Y si yo digo, no, señores, yo no soy político, eso no es la verdad, pues. Nadie es apolítico. Todos tenemos un pensamiento político, un pensamiento jurídico, un pensamiento filosófico, ¿sí? Lo que sí yo podría decir, yo soy político, pero soy apartidista. Es decir, no integro ningún partido político. ¿Correcto? Porque estamos ejerciendo función jurídica. Entonces la relación entre derecho constitucional y otras disciplinas, llámese ciencia política,
están íntimamente relacionados. Y una sentencia del Tribunal Constitucional tiene efectos, no solamente efectos jurídicos, también políticos, económicos y sociales. Entonces, tenemos que dar ese enfoque al estudiar una disciplina del derecho constitucional. ¿Correcto? Entonces, la idea central en esta primera rueda es que el derecho constitucional o el derecho, la política o la ciencia política están íntimamente ligados. Y cualquier razonamiento, interpretación debe darse desde estas perspectivas, ¿sí? Tanto a nivel académico, tanto a nivel jurisprudencial, por ejemplo. Porque hoy en el Perú, hablábamos que la fuente del derecho, en nuestro sistema greco-romano, en nuestro sistema nacional, la fuente de ley primaria y originaria, la fuente del derecho primaria y originaria es la ley, ¿correcto? Siempre nos han enseñado así. Pero ahora, nuestro sistema aparentemente se está transformando porque la jurisprudencia hoy forma parte también de ser una fuente del derecho principal, porque el Tribunal Constitucional ha tenido que desarrollar categorías del derecho, y es lo que se llama el constitucionalismo jurisprudencial a partir del siglo XXI. Es decir, jóvenes, a partir del siglo XXI, no solamente, o no basta solo estudiar la norma jurídica y la doctrina, sino también la jurisprudencia de los tribunales, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de los órganos supranacionales. Es decir, hay ese análisis. Este es el análisis global que quisiera que ustedes en principio tengan el conocimiento. Hay que hacer un análisis global para la formación de ciudadanos integrales, políticos y demócratas. Ese es en principio nuestra primera participación. Gracias. Muchas gracias, magistrado Elder Domínguez. Importantes e interesantes reflexiones, porque a lo largo de estos escasos minutos hemos podido comprender cómo todos los que nos encontramos aquí presentes tenemos una cuota de poder. Y el poder es una de las características del soberano. Y el soberano es el pueblo. Por lo tanto, si el soberano tiene poder, el poder es unitario. Y al ser unitario, tenemos que ir superando esta clásica definición de la división de poderes, y que Montesquieu hablaba de poder ejecutivo, legislativo y judicial, los tres clásicos poderes. Hoy en día podríamos conversar y dialogar de una distribución de funciones, porque reiteramos, el poder es unitario y todos los aquí presentes y todos los que formamos parte de este gran país tenemos una pequeña cuota de poder. Somos el soberano. Entonces, yo quisiera trasladarle estas reflexiones en principio a la doctora Franco para que nos pueda dar sus impresiones en relación a los comentarios que ha realizado el magistrado Elder Domínguez. Doctor Elder Domínguez, doctora Alex Ulloa, doctora Iris, doctora Caitlin, estimados colegas, queridos estudiantes, para mí de verdad es un gran honor el poder compartir este espacio académico en donde vamos a disertar sobre este tema tan importante que es el derecho constitucional, los derechos humanos y la ciencia política. Y en este proceso yo reflexionaba y me ponía a pensar que precisamente es la justicia constitucional aquella que conecta estas tres temáticas, ¿no? De manera muy importante. Y en especial el Tribunal Constitucional en su quehacer jurídico, como bien lo ha mencionado el doctor Domínguez, en la medida que actúa como un legislador negativo a través de una acción de inconstitucionalidad, o incluso también se dice como un legislador positivo en cuanto tiene la potestad de emitir precedentes vinculantes que tienen efecto normativo, ¿no? Y ya centrándome más en el tema de la política, ¿no? También tiene un rol importante en este quehacer político, puesto que tiene la potestad de pronunciarse sobre políticas públicas, ¿no? Cuando afectan derechos fundamentales
o también revisar la constitucionalidad de los actos de los poderes del Estado, ¿no? Yo quería centrarme un poco en función a esto que respecta a la potestad que tiene la justicia constitucional de pronunciarse en políticas públicas, porque el doctor Domínguez pues, nos ha dado toda una cátedra respecto a la participación del Tribunal Constitucional en la política. Y precisamente el límite y la legitimidad que encuentra el Tribunal Constitucional para pronunciarse en estas políticas públicas es garantizar los derechos fundamentales de la persona, claro está. Y esto implica, ¿no?, ya hablando un poco de derechos humanos, que hay que atender al control de convencionalidad, ¿cierto? Que como nosotros bien sabemos, aparece esta obligación en el caso Almonacid Arellano contra Chile, ¿no?, y exige, ¿no?, a los jueces, a los órganos vinculados a la justicia y en realidad a toda autoridad política, autoridad del Estado, a verificar la conformidad de las normas internas con la interpretación y aplicación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y en este interín es que incluso, producto de este control de convencionalidad, se podría expulsar una norma interna por ser contraria de repente a la Convención Americana de los Derechos Humanos. O se podría realizar una interpretación acorde a las obligaciones internacionales impuestas por el sistema interamericano, modificar de repente las prácticas de los órganos estatales, o incluso ajustar las actuaciones de los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo, y adecuar también estas políticas públicas para que se pueda garantizar las obligaciones internacionales, ¿no? Y estas obligaciones internacionales nosotros sabemos que se centran en las obligaciones generales de respeto, protección y de cumplimiento, que son aplicables a todos los derechos fundamentales, pero también a obligaciones específicas que parten de la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Económicos y Culturales, ¿no?, y que se señala que los estados deben adoptar acciones inmediatas para garantizar pues ese contenido mínimo esencial de cada uno de los derechos económicos, sociales y económicos, sin ningún tipo de discriminación, y de realizar acciones progresivas, ¿no?, para garantizar una mayor cobertura y calidad de estos derechos, claro está, teniendo en consideración los recursos económicos de cada país, sin que esto pues pudiera implicar una justificación a la inacción por parte de los estados. Y en todo este proceso que tienen pues, porque el Tribunal Constitucional no solamente vela por el cumplimiento de la Constitución, sino también porque se cumplan los estándares de protección a nivel del sistema interamericano. O sea, de verdad es una labor súper importante que realiza el Tribunal Constitucional. Entonces, en este proceso, ¿no?, el Tribunal Constitucional, de una manera muy audaz, importante, considero yo, tiene la potestad de controlar estas políticas públicas a través del test de Ferenc, ¿no?, que yo sé pues que el doctor lo conoce pues muchísimo, ¿no?, todos nosotros, pero sí sería importante de repente a los estudiantes darles mayores alcances sobre esto, ¿no? Y precisamente un caso que es sometido a la jurisdicción de la justicia constitucional, ¿no?, frente a la vulneración de algunos de los derechos, el Tribunal Constitucional se podría pronunciar sobre controlar, supervisar estas políticas, ¿no?, siempre y cuando estas políticas estén enmarcadas dentro de la vulneración o amenaza de vulneración, ¿no?, al derecho en concreto, ¿no? Y ha señalado que dentro de este test de Ferendo, o también llamado test de constitucionalidad de políticas públicas, podría pronunciarse sobre ciertas deficiencias que tienen las políticas públicas, ¿no? Y el TC se ha referido, por ejemplo, a la deficiencia de existencia, ¿no? Es decir, cuando no existe una política pública capaz de garantizar ese contenido mínimo esencial de los derechos, ¿no? Y ahí un caso importante, por ejemplo, se me viene a la mente, fue el caso en el cual el Tribunal Constitucional ordena al Ministerio de Salud a elaborar un plan de emergencia,
y acciones concretas para garantizar la salubridad de los pobladores de La Oroya que habían sido contaminados con plomo en la sangre producto de la minería, ¿no? Entonces ahí hay una importante intervención del Tribunal Constitucional. O sea, esta intervención no queda en teoría, sino que se plasma y es una forma, si bien al tribunal no le corresponde la potestad de diseñar o ejecutar políticas, sí le corresponde encaminar o incluso pedir que se diseñen estas políticas públicas, ¿no? O también podría pronunciarse sobre un déficit de consideración suficiente, ¿no? Existen políticas de Estado, pero estas no atienden el contenido esencial del derecho, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no?, en el caso también en el cual el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la política del SIDA, ¿no?, la política de salud del SIDA, porque en un primer momento solamente coberturaba toda la atención y medicamentos a madres gestantes enfermas y a niños nacidos de madres gestantes enfermas, ¿no? Y en este contexto el Tribunal Constitucional señala que no solamente pueden ser las únicas personas que puedan ser protegidas, ¿no?, por esta política o beneficiadas por esta política, porque si bien es cierto que la gratuidad es progresiva, ¿no?, esto no implica que el Estado pueda justificar que se desatienda a personas vulnerables o personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, ¿no? También podría pronunciarse sobre un déficit de respeto deficiente, ¿no?, cuando la política de gobierno transgrede directamente pues ya el contenido esencial de un derecho, ¿no? Un caso, ¿no?, cuando el Tribunal Constitucional revisa la política universal de aseguramiento de salud y se da cuenta, verifica que las enfermedades de alto costo no están siendo cubiertas, ¿no?, para determinados regímenes de salud. Entonces ordena que se elabore un plan de contingencia progresivo para que puedan ser cubiertas estas enfermedades, ¿no? O de repente un déficit de confrontación de problemas cuando se ha omitido algunos aspectos que van a permitir afrontar el problema, ya sea por situaciones de presupuesto o una deficiencia en la ejecución de políticas, ¿no? O sea, no se ha ejecutado una determinada política, entonces ya sea de repente por cuestiones de presupuesto o porque la autoridad ha hecho caso omiso a su obligación, ¿no? En ese caso el Tribunal Constitucional podría hacer lo propio, ¿no? Incluso hay un caso en el cual el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el régimen penitenciario, ¿no?, y sobre la situación de hacinamiento en la cual viven los presos, ¿no?, en específico de la ciudad de Tacna, ¿no? Y le da, o sea, le exige al INPE que elabore una política adecuada, adopte acciones específicas, y le da de plazo hasta el 2025, ¿no?, precisamente para que combata esta situación o esta problemática del hacinamiento bajo sanción pues de cerrar estos penales en donde hay una situación de hacinamiento. Entonces, a mí me parecería importante rescatar la labor tan importante que tiene el Tribunal Constitucional. Porque muchas veces pensamos, nos referimos a políticas públicas y se nos viene a la mente Poder Ejecutivo y ya de repente también Poder Legislativo, y decimos, bueno, son los únicos que podrían, ¿no?, garantizar estas políticas públicas, porque las políticas públicas pues son mecanismos o herramientas a través de las cuales se materializan, ¿no?, los derechos de las personas. Pero hay más allá, y esa es esta labor importantísima que tiene el Tribunal Constitucional de encaminar las políticas, ¿no? Incluso podría declarar un estado de cosas inconstitucional, ordenar que se diseñen políticas públicas, ordenar que se garantice un presupuesto para garantizar el contenido esencial de un determinado derecho. Entonces, yo quisiera rescatar eso, ¿no? Yo entiendo pues que este es un tema muy amplio, pero sí quería traer a colación este tema precisamente porque me parece que es muy pertinente. Muchas gracias. Muy interesante los comentarios de la distinguida profesora Débora Franco, y va en sintonía con lo que ya nos había explicado el magistrado Elder Domínguez, porque si nos estamos dando cuenta de lo que nos acaba de decir la doctora, es que el Tribunal Constitucional, a través de sus actos jurisdiccionales que se plasman en sentencias, lo que está haciendo en buena cuenta es tratando de equilibrar un poco el poder. Si se dan cuenta, ya no es solamente
clásico control y contrapesos que hay entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, sino que también las decisiones del Tribunal Constitucional sientan un equilibrio de poderes para poder pronunciarse, exhortar, dar plazos a las autoridades para que puedan, como por ejemplo ya lo mencionaron, dar una política en los temas de salud, y eso le corresponde al Ministerio de Salud, o al Ministerio de Justicia dar ciertas políticas para los casos penitenciarios. Qué importantes sus comentarios. ¿Qué nos podría explicar, comentar, complementar la profesora Caitlin Morales? La dejo en uso de la palabra. El bien común tiene como garantía externa al derecho. Yo creo que esa es una de las frases que puede explicar mejor la relación que existe entre la ciencia que todos aquí estudiamos, porque aún cuando ya somos abogados seguimos estudiando al derecho, y la ciencia política. Efectivamente, como nos ha dicho el doctor Elder, la ciencia política complementa al derecho para poder explicar, por ejemplo, cómo hemos llegado al Estado. Efectivamente, nosotros por naturaleza buscamos el orden, la paz, pero también en ese orden y la paz buscamos la norma, ¿no? El orden justamente tiene relación con que necesitamos un patrón de comportamiento, y cuando no es suficiente las normas sociales, que solo son por presión social, requerimos la coacción. Ahí requerimos este poder, y en palabras de Max Weber, este monopolio de la violencia. Max Weber, que justamente politólogo también, padre y dador del concepto de Estado moderno, que es el Estado que da paso al Estado liberal que casi todos los países tenemos. Creo que justamente es la ciencia política la que nos va a permitir comprender estos aspectos, pero también saber que nuestro Estado, que está estructurado a través de nuestra Constitución, que está limitado a través también de nuestra Constitución, y está legitimado nuevamente a través de nuestra Constitución. Y las figuras que recoge nuestra Constitución no solamente son de contenido netamente jurídico. Es cierto que para explicar el principio de separación de poderes, que no se puede entender una democracia, un Estado, ni de derecho sin que exista el principio de separación de poderes, ha ido también evolucionando. Aquí el doctor nos hablaba de los tres poderes. Hoy en día la democracia constitucional exige que aparte de estos tres poderes podamos también reconocer el poder que tienen los organismos constitucionalmente autónomos, acá muy bien representados por el doctor, pero también los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, que ejercen poder gracias a otro concepto de la ciencia política, la forma de Estado. La forma de Estado que va a permitir unir, vincular dos elementos importantes del concepto de Estado. El poder y el territorio. Es decir, cómo el poder está distribuido en el territorio. Nuestra Constitución nos dice, somos un Estado unitario y centralizado. Por eso el poder también está dividido en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Pero a su vez les mencionaba que este principio de separación de poderes no solamente se ha entendido como estos ámbitos, estos espacios de independencia, de autonomía total que tienen los poderes o los organismos o los gobiernos descentralizados, sino también están llamados a la cooperación. Y eso se ha desarrollado a través de la interpretación del Tribunal Constitucional, haciendo énfasis a los poderes, ¿no?, que si bien son independientes, si bien nuestra Constitución les da facultades exclusivas a los poderes, eso no implica que no seamos un solo Estado. Que todos los poderes, todos los organismos, todos los gobiernos tienen que colaborar con los fines del Estado peruano. En ese sentido ya no solo lo vamos a entender como una división, una separación en ese sentido estricto, sino también lo vamos a entender como
cooperación. En este concepto que les mencionaba de la democracia constitucional, que también la democracia es otro elemento de la ciencia política, ¿no?, que va a evolucionar. Su primera exigencia será el voto universal, que no siempre lo hemos tenido, ¿verdad? Se hace más evidente cuando se va generalizando y el sufragio ya goza cualquier ciudadano. Ya es como la exigencia mínima. Pero hoy en día esta democracia tiene nuevas exigencias. Tanto es así que se habla de la regeneración. Todos conceptos que también parten de la ciencia política, pero que tienen mucho sentido y mucha relación con el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque si bien la democracia implica esta primera exigencia del voto universal y de la participación a través del voto de los ciudadanos en el poder, la regeneración democrática se va a preguntar sobre la calidad, ¿sí?, sobre cómo se da o cómo se ha desarrollado esta democracia. Esta democracia es participativa. Podemos hablar de un pluralismo político, social, claro, evidente, o es que todavía tenemos que hacer algunos trabajos pendientes para que esta democracia no sea solamente escrita en nuestra Constitución, sino sea vivida, ¿no?, sea experimentada. Pero por otro lado, también la regeneración democrática va a permitir que nosotros nos preguntemos si la forma de gobierno, que ya es distinta a la forma de Estado, porque es distinta relación el pueblo con el poder, es la adecuada. La adecuada para los momentos actuales, porque los estados, como una sociedad que lo integra el Estado, va a evolucionar, va cambiando. En algunos países va progresando, es decir, van a tener mayor exigencia de los ciudadanos. Y podría ser que los sistemas semipresidencialistas o los sistemas atenuados de los dos clásicos, que viene a ser el presidencialismo y el parlamentarismo, requiera una revisión, un ajuste. Y yo creo que es algo que también está hoy en día en la agenda política, pública, social de nuestro país. Revisar si estas características, estos elementos del régimen parlamentario que hemos incorporado justamente en nuestra Constitución del 93, que ha permanecido hasta el momento y que nos ha permitido tener tantos gobiernos democráticos en nuestro país, ¿deberían continuar o no? Es justamente la regeneración democrática la que va a permitir analizar esto nuevamente desde la eficacia, ¿no?, desde lo que quizás han escuchado en algún debate parlamentario de la oportunidad política, es decir, para ver si se cumplen los fines. No solamente porque quién diría que nuestro Estado está funcionando, hemos funcionado muy bien a través de las diferentes sucesiones presidenciales. El Estado de Derecho constitucional ha sobrevivido y ha demostrado ser fuerte y ha permitido que todos nosotros sigamos viviendo en paz. Pero aún así, podemos preguntarnos sobre el régimen político, sobre la forma de Estado, o volver, ¿no?, como cuando fuimos una república, a esos debates de la sociedad patriótica en el que se preguntaban esto que la regeneración democrática también se pregunta: ¿cuál es la mejor forma de gobierno para el Perú? Quizás la forma de gobierno que se eligió y finalmente tuvimos y hemos vivido todos los peruanos no sea ahora la mejor. Entonces, la regeneración democrática pregunta, cuestiona, ¿de acuerdo? No tiene respuestas, porque la respuesta, como resultará evidente, va a depender de cada realidad nacional. Otro elemento que habla la regeneración democrática y que creo que aplica mucho, y por eso a mí este tema me apasiona, me gusta, me investigo, es el tema de la representatividad. ¿Cuánto hemos escuchado en diarios, hasta en las mismas movilizaciones sociales, de que nuestros congresistas, autoridades en general, carecen de legitimidad? Pero ellos no se refieren a la legitimidad de origen, cosa que no carecen, ¿verdad? Porque todas esas autoridades han cumplido con un procedimiento
legal, normado, y que esa legitimidad de origen sea cumplida. Hablan ellos de una legitimidad que en la ciencia política la relacionamos con la representatividad, es decir, con esa sintonía que tiene el ciudadano con su autoridad. Y entonces, para eso la ciencia política ha elaborado ha enseñado varias teorías, varias respuestas. Una señalando que, claro, entre los países tengan más ciudadanos, requieren más representantes, porque ¿cómo es posible que en una sociedad heterogénea, por naturaleza, podamos homogeneizar los ideales? Entonces, entre más ciudadanos tenemos, deberíamos tener más representantes. Una medida que podríamos decirlo a primera vista o a priori podría resultar impopular en nuestra realidad peruana, ¿correcto? Porque si mañana salimos a decir que tenemos que aumentar el número de congresistas, que tenemos que aumentar el número de consejeros y demás, poco apoyo popular, por así decirlo, vamos a tener, pero nuevamente por la calidad de la representación que tenemos. Entonces, ahí ha habido otras opciones que están relacionadas con un elemento fundamental que tiene que ver con que es de la gestión pública ya, que es la rendición de cuentas. Como no se sabe bien qué hace la autoridad todo el día, ¿no? O a qué dedica su tiempo, y justamente son los medios de comunicación los que ahí nos están dando la información de qué hace o no hace nuestro representante, el presidente de los diferentes poderes, vamos enterándonos de qué es lo que se está haciendo, porque efectivamente son servidores finalmente. Todos los que están en el Estado sirven a la nación. Y por eso creo que la vocación de estas personas tiene que ser real, porque es exigente la función que tienen que cumplir. Están bajo el ojo público constantemente, todo el tiempo, a diferencia de los privados. Ninguno, si no sea un escándalo muy grande, va a estar constantemente asediado por el prensa. En cambio, los funcionarios públicos sí. Entonces, va la regeneración, para recapitular, va a tomar la representatividad y la rendición de cuentas como un punto central para mejorar el nivel democrático o la calidad, si quieren, de la democracia de un Estado. Eso es lo que puedo decir para no extenderme el tiempo. Muchísimas gracias, profesora Katie Morales. Sí, nos hemos dado cuenta que esos temas a usted le apasionan y se ha notado, y muy bien por ello. Vamos a empezar este segundo bloque tomando algunas ideas que nos ha dejado muy clara la doctora Morales. En principio, ella nos ha dicho y nos hemos percatado que, si bien es cierto, podemos hablar de separación y división de poderes, hay un principio que une a esta definición, que es el principio de colaboración. Es decir, no somos compartimentos estancos dentro de la estructura y de arquitectura constitucional y gubernativa, sino que a través de este principio de colaboración tenemos que aprender a dialogar. Y las autoridades tienen que dialogar para sacar adelante este país que amamos todos. Ese es en principio lo que yo rescato de su exposición. Y lo segundo, me llamó mucho la atención ese concepto para muchos novedoso de regeneración democrática, y es que a la democracia se le ha enunciado de diferentes maneras. Podríamos hablar de democracia deliberativa, podríamos conversar que la democracia es un sistema de gobierno o es una forma de vida, y le voy a ceder el uso de la palabra al magistrado Elder Domínguez Haro para que nos pueda compartir sus impresiones, y hago ya de conocimiento que él también es un estudioso de este concepto de la democracia. Tiene un libro de la editorial Brickley que se denomina El derecho a la democracia, y también tiene un segundo libro que nos habla acerca de los principios democráticos. Dejo en el uso de la palabra al magistrado en este segundo bloque. Muchas gracias. Muy interesante las apreciaciones de las profesoras Francis Morales, utilizando categorías no solamente del derecho, de la ciencia política y sobre todo de actualidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho convencional, de las libertades o políticas públicas,
como también sobre las formas de Estado, de gobierno, ¿sí? De la democracia constitucional o de ingeniería democrática, y este último sobre la representación, ¿no? La representación. En términos generales podríamos decir lo siguiente: el Tribunal Constitucional de algún modo ha ido pronunciándose sobre estas instituciones, estas categorías, en el sentido siguiente, y además cuál es también cómo podríamos nosotros definir estas instituciones. En efecto, el derecho convencional es importante hoy, si hablamos del siglo XXI, porque el control convencional en el Perú se aplica en el siglo XXI. Entonces, es una herramienta procesal que utilizamos al momento de interpretar y hacer control de derechos, ya sea de corpus, amparo, o control normativo, acciones de inconstitucionalidad o popular. Me parece, sí. Y el Código Procesal Constitucional, y aquí también hay un debate, en su título preliminar señala, pues, como no, que deberíamos nosotros respetar las decisiones de los tribunales supranacionales, pero a diferencia del Código Procesal Constitucional del año 2004, aquí establece, pues, si es que hubiera incompatibilidad entre una norma convencional y una norma constitucional, se prefiere aquella que más favorece a la persona humana. Entonces ahí también habría que dar ese análisis en su oportunidad, ¿no? Pero sí, el derecho convencional. Es por eso que hoy los jueces no solamente son jueces constitucionales, todos son los jueces, sino también jueces constitucionales y convencionales. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y en cuanto a las políticas públicas, en principio el Tribunal Constitucional tiene que ser respetuoso de las atribuciones y funciones de los poderes públicos, por si acaso. El Tribunal Constitucional no es un superpoder, no lo es. Ningún poder público es superior a otro. En el caso peruano, para ser lo más ejemplificador, en el Perú existe no 3 poderes, en el Perú existe pluralidad de poderes, por si acaso. El poder judicial, el poder ejecutivo, el poder congresal, hasta los 3. Tenemos el poder de la persuasión, Defensoría del Pueblo, ya van 4. El poder de nombramiento de los jueces, Junta Nacional de Justicia. El poder fiscal, Ministerio Público. El poder constitucional, el Tribunal Constitucional. Y así, fíjense ustedes que en el Perú el modelo es pluralidad de poderes. Los poderes tienen que estar equilibrados y horizontalmente sus funciones. Entonces nosotros, como Tribunal Constitucional, no estamos por encima de ningún poder, estamos iguales. Y en ese entendido, nosotros debemos tratar de no menoscabar ninguna función y ninguna atribución que constitucionalmente le corresponde al poder público. Y dentro de las políticas públicas, por supuesto, es básicamente el Poder Ejecutivo quien tiene ese poder de administrar, de señalar las políticas públicas, las acciones, ¿sí? Y las medidas para que estas políticas públicas, por ejemplo, políticas públicas sobre la población, sobre la salud, sobre la educación, puedan ser ejecutadas por todas las dependencias del Ejecutivo. Entonces nosotros no podríamos señalar, o en la jurisprudencia del tribunal lo que hacemos es exhortamos, o también señalamos que deben incidir en determinadas políticas públicas, como por ejemplo cuando el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, donde se estableció que el Poder Ejecutivo, a través del sistema de salud, tiene que implementar políticas públicas eficientes, ¿sí?, al ciudadano para poder elegir el método anticonceptivo que corresponde. Porque eso sí también, además del poder de la norma consustancial al ser humano, es también consustancial al hombre, a la mujer, decidir, elegir. Todos los días nosotros elegimos desde los actos más simples hasta los actos más complejos. Somos seres humanos
irrepetibles, históricos, autónomos, racionales y decidir. Y el decidir no significa libertad o libertinaje, libertad extrema, porque vivimos en un mundo con normas y tenemos que limitar esa libertad. Nadie, por ejemplo, va a decir, yo tengo la libertad de vender la plaza de armas. Hay límites. Ese límite lo da el derecho. O sea, la libertad reglada, el ejercicio de la libertad está limitada por la norma. Las políticas públicas entonces corresponden al poder ejecutivo, así es. Pero corresponde al Tribunal Constitucional velar por ese cumplimiento, controlar que esas políticas públicas se puedan efectivizar de la mejor manera. Nosotros no decidimos. Hemos estado avanzando y hay reformas que se han hecho, reformas en partidos, ha ido mejorando, ya hay cambios legales, ¿no?, que permite en quizás un par de elecciones más ver que existan partidos reales, con militantes, con autoridades, que estén gobernando, que gobiernen, porque hay partidos que no te ganaron nada y es poco probable en tantas elecciones que tenemos alrededor de nuestro país. Y por el otro lado, que era el tema que mencionaba la doctora Franco sobre la participación que tiene el tribunal en el tema de la política pública, y entendía la política pública como esa función inherente al Ejecutivo. Hay un caso muy interesante en el país de Argentina. Argentina tiene un dinamismo muy interesante, no sé si la palabra correcta sería activismo, ¿no? El órgano de control de la constitucionalidad ha ordenado, por ejemplo, que se cree un protocolo para el servicio de electricidad, ha ordenado a un municipio que les permitan la integración urbanística de una vía. Luego retrocedieron en segunda instancia, lo anularon, pero ese fallo logró que el municipio diga, ajá, si aquí hay algo que no está funcionando, vamos a acoger la sentencia de primera instancia. El profesor Alfonso Santiago, ¿no?, profesor de la Austral, ha trabajado mucho este tema de estudiar la relación que tiene el ámbito del control de la constitucionalidad con la incidencia en la política pública. Y él afirma que crean políticas públicas y señala que su fundamento está en el Estado social, democrático, constitucional, y sus límites estará en la dignidad humana, como su causa también de por qué hace eso, en protección de la dignidad humana y en bien del bienestar general, o como él lo denomina también, bien común. Bien, llegando ya a la parte final de este segundo segmento y del presente conversatorio, la doctora Ketrin Morales nos ha comentado acerca de el activismo que podrían tener los sistemas de administración de justicia. Ha hecho referencia a algunos ejemplos sudamericanos como Argentina, y en ese sentido quisiera yo solicitarle a la profesora Franco que pueda darnos sus apreciaciones finales. Yo quisiera centrarme, rescatar algunos comentarios realizados por el doctor Ulloa, el doctor Domínguez y la profesora Ketrin respecto a estas relaciones de cooperación entre los poderes del Estado, ¿no? O sea, en definitiva, existe una división de poderes, pero ello no significa de que no haya relaciones de cooperación entre los estados, entre los poderes.
Y esas relaciones son de cooperación, también pueden ser de supervisión, ¿no? Que contribuyen precisamente a que exista un régimen democrático. Ahora, el doctor Domínguez se ha referido a una crisis, no de la democracia, ¿no? Sino sino del funcionamiento del Estado, que sí me parece realmente una perspectiva muy interesante, porque muchas veces le echamos la culpa de toda la democracia, ¿no? Cuando en realidad la crisis parte del funcionamiento propio del Estado, ¿no? Entonces, respecto a ello, es importante, yo también quisiera remitirme a la labor que tiene la justicia constitucional, ¿no? Puesto que la justicia constitucional tiene la potestad de controlar la constitucionalidad de los actos de los poderes del Estado, ¿no? Y esto es muy importante, porque en efecto esto va a permitir un mejor funcionamiento del Estado y que estas relaciones de cooperación se lleven dentro de los límites marcados por la propia Constitución, es decir, del poder constituyente, ¿no es cierto?, respetando esta dinámica de pesos y contrapesos, ¿no? En ese contexto también es importante remarcar que el desencanto por las actuaciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, ¿no? Han llevado a lo que hoy en día se denomina, pues, la judicialización de la política, ¿no? Y que ha facultado precisamente, y que estamos muchas veces a la perspectiva de a ver si se interpone una acción de inconstitucionalidad o una demanda competencial para ver qué es lo que dice el tribunal, y si es que no se interponen estas acciones, estamos pendientes de, a ver, de repente una nota de prensa, qué es lo que dice el Tribunal Constitucional, porque al ser el supremo intérprete de la Constitución, resulta pues muy relevante la forma en la cual ellos interpretan, ven, para precisamente el correcto funcionamiento del Estado, ¿no? A mí se me vienen a la mente pues muchos ejemplos respecto a intervenciones positivas que ha tenido el Tribunal Constitucional precisamente para controlar las actuaciones del poder político, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando hace muchos años el Tribunal Constitucional ordenó la inaplicación de la ley de interpretación auténtica que facultaba al expresidente Alberto Fujimori a postularse por tercera vez. Bueno, yo no sé si sea el mejor ejemplo, porque al final 3 magistrados del Tribunal Constitucional terminaron destituidos, ¿no? Pero sí se me ocurre de repente este pronunciamiento que tuvo el Tribunal Constitucional respecto de la inconstitucionalidad de algunos artículos del reglamento del Congreso que fueron modificados por la ley para evitar el transfugismo, y que precisamente impedía que renuncien a sus grupos parlamentarios, ¿no? O cuando durante el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no?, el Tribunal Constitucional declaró la validez formal de la disolución del Congreso, ¿no?, y se pronunció sobre la negatoria fáctica de la cuestión de confianza, ¿no?, que fue un tema bien importante, porque el Tribunal Constitucional ahí aseveró y se pronunció respecto a que sí se podían plantear proyectos de ley y pedir la cuestión de confianza sobre ellos, ¿no?, siempre y cuando estén embarcados dentro de las competencias del Poder Ejecutivo, ¿no?, y sea de alto interés, ¿no? O, por ejemplo, en el gobierno de Castillo, ¿no?, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia nuevamente sobre la cuestión de confianza y su rechazo de plano, ¿no? Si es que este rechazo de plano constituía una negativa a la cuestión de confianza, ¿no?, y podría ser contabilizada como para a futuro poder disolver el Congreso, ¿no? Entonces creo que todos estos pronunciamientos son muy importantes, y el tribunal juega una función más que relevante, porque ante el mal funcionamiento del Estado, ahí hay un órgano que precisamente trata de volver a encaminar, ¿no? También se referían
se refería el doctor a que es necesario un texto constitucional acorde a la realidad. Y esto es muy importante también, ¿no? Y esto no significa de que con cada gobierno pues se deba cambiar la constitución, ¿no? Que muchas veces se tiende a malentender esto, ¿no? O sea, nuevo gobierno, de repente nueva constitución, o ya la constitución pues ya cuántos años tiene, entonces ya es momento de que la cambiemos. Entonces eso no debe ser el criterio, porque para eso existen criterios de interpretación, ¿no? El criterio de interpretación acorde a la realidad. Y precisamente también el Tribunal Constitucional en esta labor interpretativa, que no solamente le ejerce el Tribunal Constitucional, sino todos, ¿no? Y también los jueces, ¿no? Ha enmarcado unos criterios de interpretación, ¿no? Tanto de la Constitución como de los derechos fundamentales, que sirven como parámetros interesantes a la hora de poder interpretar de manera correcta, ¿no? Yo cuando toco este tema con mis alumnos, muchas veces pues pensamos que estos criterios de interpretación constitucional pues ya están plasmados en un papel, pero no se utilizan, ¿no? Entonces yo les demuestro a través de sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional, miren, acá el Tribunal Constitucional utilizó el criterio de concordancia práctica, ¿no? Utilizó el criterio de corrección funcional, y utilizó el criterio a la luz de la realidad, ¿no? A la luz de la cultura. Entonces, ahí los alumnos pues se dan cuenta que, en efecto, hay que interpretar la Constitución de acuerdo a la realidad, lo que no significa de que tengamos que estar cambiando a cada rato, ¿no? de Constitución, porque tenemos que tener un marco de seguridad jurídica. Y por ello es tan importante la labor del Tribunal Constitucional, ¿no? Que en un primer momento pues aparece en Norteamérica como un control difuso, ¿no? Y luego, como no funciona esto en Europa, aparece el control concentrado, ¿no? Entonces nosotros tenemos tanto el control difuso, control concentrado. Entonces la labor de los jueces y del Tribunal Constitucional es una labor súper importante hoy en día dentro del neoconstitucionalismo, que es un constitucionalismo antropocéntrico, ¿no? Que gira en función a la persona humana. De verdad que a mí me complace mucho el haber compartido este espacio con ustedes. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en nuestra universidad. Siéntase como en su casa, usted es bienvenido las veces que quiera. Muchas gracias, Iris, por toda las que has tenido para hacer posible esto. Doctor Ulloa, estamos prestos a colaborar con usted. Muchísimas gracias por el detalle, el tratar de organizarlo de la mejor manera posible. Yo creo que es muy valioso esto, porque la labor del Tribunal Constitucional, si se dan cuenta, no solamente es, bueno, resuelvo casos concretos y ya vengo a sesionar y ya está, ¿no? Sino que va más allá, ¿no? Hay que impulsar, hay que tener eventos académicos para, no sé, pues conversar sobre temas relevantes, ¿no? Y creo que eso es muy importante, porque además tiene una labor formativa, y ahí no solamente para estudiantes de Derecho, ¿no? Sino para todos. Muchísimas gracias, bueno, y les agradezco a nombre del Departamento de Derecho y Ciencia Política. Muy amable. Muy bien. Gracias. Muy bien. Estamos concluyendo con la presente actividad. Podríamos decir que es la primera actividad que realiza el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales de manera coorganizada con la Universidad Católica San Pablo. Es la primera actividad que realizamos con una universidad en Arequipa luego de la etapa de pandemia. Usualmente doy las palabras de cierre y conclusión, pero encontrándonos aquí con la máxima autoridad del Centro de Estudios Constitucionales, el director general Elder Domínguez Haro, le voy a solicitar que él nos brinde las palabras finales. Muchas gracias. Yo expreso mi genuino agradecimiento por su participación, por todos ustedes aquí presentes, y también felicitar a las profesoras por haber aceptado intervenir, y sobre todo porque nos gusta ese diálogo que debe existir horizontal entre los que estamos en la academia,
los estudiantes, porque esto constituye para nosotros como Centro de Estudios Constitucionales y sobre todo para el Tribunal Constitucional siempre esa conexión que debemos tener con los estudiantes, con la universidad. Felicito a ustedes también por la organización del evento denominado Peruanidad, porque precisamente con ese nombre podemos ahí aterrizar diversas puntos de vista, disciplinas que tienen que ver con la preocupación sobre el Perú, sobre todos nosotros. Mi cálido también agradecimiento a las autoridades de la universidad porque nos han permitido compartir este espacio que nos permite llevar ideas, recoger ideas, pensamientos, y el Centro de Estudios Constitucionales está abierto. Nosotros vamos a empezar a recibir pasantías a los estudiantes que puedan ir al Centro de Estudios Constitucionales, al tribunal, a sus audiencias. Ustedes pueden ingresar al link del Tribunal Constitucional. Hay más de 100 publicaciones virtuales sobre todos estos temas que estamos conversando, jurisprudencia. Es decir, no es necesario tenerlo el libro físico, sino también está en virtual. Ese es un gran valor que deberíamos aprovechar. Y también tenemos nuestros cuadernos de jurisprudencia, y van a ver las piezas jurisprudenciales más importantes, más relevantes, de distintas causas, que creo que van a servir para su formación en este desarrollo continuo y por parte de ustedes. Así que las puertas están abiertas. Y no solamente el tribunal abre sus puertas, sino también toca las puertas de otras instituciones, como ha sido el día de hoy, ¿no? Y gracias nuevamente por su participación. Ha concluido. Muy amable. Tendrá.